Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, estamos en el marco todavía del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, la edición número 40 ya. 40 años cumple este festival creado por la Universidad de Guadalajara hace 4 décadas, y como parte de las presentaciones y de las temáticas que eventualmente abordamos aquí en Cosa Pública 2.0, como tiene que ver la guerra informal, la violencia contra periodistas, justo nos complace presentar a Daniel Malvido, director de Silenciados, y también a Paulina Ibarra y Diego Casillas, productores de este corto de ficción que vienen a presentar, Silenciados. Y bueno, ¿quién mejor que ellos? Digo, de hecho ya lo presentaron, hubo 3 funciones desde el sábado pasado, la primera, y antier fue la tercera presentación. Primero le vamos a preguntar a Daniel Malvido que nos hagas un resumen de lo que trata Silenciados. En el contexto la violencia en particular, bueno, como thriller político, pero la violencia contra periodistas, ¿no? Sí, muchísimas gracias por brindarnos este espacio para hablar de nuestra película, de este proyecto. Sí, perfecto, muchas gracias. Pues Silenciados es un cortometraje que trata de desentrañar algo muy doloroso, digamos, en la realidad que vivimos actualmente, lamentablemente, en relación a la violencia que se ejerce como un acto bárbaro, desmedido, en contra de quienes buscan pues encontrar la verdad, en contra de periodistas y comunicadores, y se aterriza en 2 personajes que tratan de ser como referentes de algo más complejo, ¿no? Como de sectores de la sociedad. Por un lado está Irepan González, que es un fotoperiodista que se ve involucrado en hechos que lo incriminan y que eventualmente es asesinado, y un funcionario público quien ostenta la figura de un fiscal estatal en este universo ficcional que creamos, y quien representa o quien, digamos, carga en sus hombros la representación de la clase política, por poner como muy en general estos modelos de representación para contar una historia que pues trata de un periodista que es asesinado, un político que está involucrado, que intenta limpiar su nombre por cuestiones personales, que no lo logra, que accede como a los mecanismos que hay dentro del poder para hacerlo, pero que al mismo tiempo es parte de un engranaje mayor en el que solo recibe órdenes, como digamos, se dibuja ahí como en pincelada en el cortometraje, por una estructura mayor que responde al crimen organizado. En los últimos años México ha sido considerado uno de los países, si no el que más, en algunas ocasiones el país más peligroso para ejercer este oficio. De tal manera que hay decenas de casos, cientos de casos de hecho, pero está, digamos, inspirado en algún caso particular, no sé, los crímenes en la Colonia Condesa o algo así. Sí, en particular en algún momento, en las primeras exploraciones del cortometraje, que nace en tal cual como un ejercicio de escuela, primero que resolvimos en un cortometraje, digamos, de características como más sencillas en su producción y en todos los componentes. Se basó específicamente en el caso de Rubén Espinosa, que fue asesinado en la colonia Narvarte, que en un pues hecho histórico horrible, que está documentado en un trabajo de cine documental que no recuerdo, creo que se llama Plena Luz, que está disponible en plataformas. Y después vinculamos también un hecho como, no de manera fortuita, pero como con una intención de llevar al cine un acontecimiento muy doloroso que nos tocó vivir, que fue la desaparición forzada de nuestros compañeros cineastas del CAP, Javier Salomón Aceves, Jesús Daniel Díaz y Marco Francisco García. Entonces, en algún momento tomamos la decisión de clavarnos en el guión para vincular un poquito las historias y dejar un asentamiento de que estas cosas pasan en el momento que vivimos. Pues. Justo les iba a preguntar, bueno, la película además está rodada aquí en Jalisco, está en el marco, de hecho, en Jalisco, en el festival, pero creo que tiene 2 valores, me parece interesantes. Por un lado, descentralizar un poco, digamos, no todo en la Ciudad de México a nivel de producción cinematográfica, pero sobre todo también en el entendido, como han señalado muchos especialistas, que es en las regiones del país donde hay mayor vulnerabilidad de los comunicadores y periodistas a los ataques, digamos. Desde en la Ciudad de México, aunque ocurrió el asesinato de Rubén allá en la colonia Narvarte,
Todavía es, digamos, hay una especie más de protección en la capital del país. En el resto del país, el resto de las regiones, pues hay una mayor vulnerabilidad también. ¿Se plantea o se pensó en eso al momento de realizar la película? Como ya comentabas el caso de los 3 estudiantes de cine, obviamente, ¿no? Sí, no precisamente. Yo diría que lo que se pensó en relación a esto que comentas, o que digamos, la pregunta, más bien fue tratar de hacer un relato universal. O sea, en el sentido como no especificar, bueno, perdón, sí tiene una situación geográfica la historia, pero no tratamos como de ahondar en quién es este Irepan González, sino como ponerlo como un caso más de los tantísimos que existen. Y la aspiración fue que de alguna manera a través de los mecanismos del cine el espectador se quede con eso y que llegue en este intento como catártico colectivo que hay en la historia después de su asesinato, que es pues digamos, una secuencia un tanto dura para quienes tienen cierta sensibilidad por estos temas, que también respetamos como a quien no. O sea, tampoco es como que sea un cortometraje panfletario, pero sí tratamos honestamente que al menos en esa parte, quienes han tenido como de una manera muy lamentable relación con un acontecimiento así en su vida, encuentre ahí un eco, al menos como un abrazo respetuoso, un acercamiento colectivo, y estamos convencidos que el cine, como las artes, son mecanismos que permiten eso, a diferencia quizás de otros medios que tienen otros alcances más poderosos en otras búsquedas, como el periodismo, pero el arte es lo que permite quizás sanar después de que nos duele pues la cosa y que nos enfrentamos a ella. No es mal de los zapatistas, han convocado a encuentros de arte recientemente, ¿no? Paulina Ibarra y Diego Casillas, como productores, ¿cuál fue el reto de este cortometraje? Silenciados. Pues fueron muchos retos, siempre hacer cine es un reto grandísimo, ¿no? Y más bueno, no más, pero en el formato cortometraje siempre es un reto. Acá pues la verdad es que fue un proceso de muchos años, lo iniciamos cuando estábamos todavía en la escuela, en el departamento de imagen y sonido. Inició siendo como un ejercicio de escritura que se llevó también a cabo como un ejercicio de dirección, donde Malvido lo escribió y lo dirigió, y después se llevó a cabo como más formalmente, ya pensarlo como un cortometraje formal, con todo el profesionalismo que esto conlleva, ¿no? Y bueno, lo íbamos a filmar en 2020, cayó la pandemia, no se pudo, lo filmamos con muchas restricciones en el 2021, y durante esa época, afortunadamente, pues digo, afortunada y desafortunadamente, pues como las cosas se estaban haciendo como muy abajito del agua y no era tan público, también teníamos un crew chico y no era como muy rimbombante el rodaje, pues no sufrimos como ninguna especie de historia de terror como estas que cuentan algunos de nuestros compañeros con los que compartimos la programación en el festival, de violencia ni nada de ese tipo. Sí, más violencia contra algunos equipos de filmación, ¿no? Sí, de nuestros compañeros que presentaron en el programa, de hecho en Jalisco, sufrieron más en zonas como más no tan urbanas, sino como más rurales. Más rurales y bueno, nosotros no nos enfrentamos a eso más que a los retos de contar una historia tan fuerte, y pues tuvimos también como la temática es tan dura, también tuvimos un cierto parón de unos cuantos meses en la edición como para repensar, también ver qué es exactamente lo que íbamos a hacer. Diego fue el editor también del cortometraje, entonces tal vez él pueda contar un poquito más al respecto de los retos del montaje de esta historia. Sí, pues sí, siempre fue un proceso de la mano con Malvido, pues, como director, porque pues sí tenía muy claras ciertas cosas que se buscaron desde el inicio, ¿no? Desde que nos platicábamos hace rato, este estilo como de blanco y negro, que sea como cine negro, y había unas escenas como que recaían mucho en el montaje, que eran de las que hablaba Malvido hace rato, de ensoñaciones o este momento catártico, pues son secuencias que caen mucho en el montaje, ¿no? Y empiezas pues ahí a mezclar tanto discursos, el discurso que se va dando oficialmente con las imágenes de cómo sucedió realmente, pero a la vez cómo está pasando la transmisión de ese anuncio. Creo que
Pues sí, o sea, no diría que fue un proceso como también fui o sea, fui productor también, no creo que haya sido como los procesos más difíciles, creo que sobre todo pues el tiempo, ¿no? O sea, como que a veces no es nuestro trabajo de tiempo completo, entonces era hacerlo a veces en diferentes procesos, o sea, diferentes etapas, y a veces uno se enfría, ¿no? De que, ay, güey, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos sintiendo? O cambias, ¿no? De repente dices, esto ya no lo estoy sintiendo tan chido, hay que hacerlo de esta otra manera. Pero sí, yo creo que, o sea, volviendo a la pregunta de los retos, me acordaba, yo creo que sí son muchísimos, pues, y los que todos se enfrentan. El otro día nos preguntaron algo similar en una de las funciones, y yo pensaba, pues, que sí fue, pues, en diferentes etapas todo, ¿no? Ahorita, después de 4 años, uno recuerda ya, pues, como lejanas unas cosas, ¿no? Pero me acuerdo que fue difícil conseguir el cast, como acercarnos a los actores, me acuerdo que fue difícil conseguir las locaciones, y como tal el momento del rodaje, más adelante el financiamiento. Pero bueno, pues siempre nos estuvimos unidos, pues se armó chido. Bueno, pues, pero sí bueno. fue Una última muchas pregunta de mi cosas. parte, es una reflexión, porque ahorita comentabas, Daniel, de la inspiración en el caso de los 3 estudiantes del CAP, que ahí estaban al momento de ser desaparecidos grabando un trabajo académico. Y también estas otras agresiones que ahorita comentaron, es decir, también el trabajo cinematográfico representa ya en este país un riesgo prácticamente igual o casi igual al periodismo también, ¿no? Sí, no, es hipersensible y es extensivo, pues o sea, digamos que ya permea casi cualquier sector, o por no decir cualquier sector, ya estamos en un momento en el que, desde un punto de vista alarmista o no, cada quien decidirá desde dónde ve la realidad, pero los hechos permiten ver que ya ni siquiera quienes ostentan cargos públicos, es decir, los políticos, están, digamos, seguros o intocables, no digamos los periodistas, mucho menos, los artistas hipervulnerables. Si lo vemos desde la perspectiva de género, pues hablemos de las mujeres, o sea, es complejísima la realidad, y desde dónde abordar estas historias también es al mismo tiempo casi ilimitado desde dónde adentrar a contar estas historias. Y creo que de acuerdísimo, o sea, los artistas también están, pues digamos, en un sector de vulnerabilidad cuando deciden abordar cosas que son incómodas para, pues digamos, por el poder. Pues ya nos tenemos que ir, Daniel, pero si brevemente pueden compartir, o quien le guste, Paulina, Diego, ¿cómo fue recibido el corto? Ya lo presentaron en 3 ocasiones. Paulina. Pues yo creo que fue un cortometraje que, a la par con toda la programación que estuvo, era una programación que permeaba la violencia, ¿no? Sí. En sus diferentes formas, y siempre como que un poco cómo programan tiene mucho que ver en cómo la sala de cine se va transitando por diferentes estados emocionales, y nosotros sentíamos que cuando Silenciados termina se siente como eso, helado, frío, silencio, y nosotros nos quedamos pues satisfechos con que se pueda generar una reflexión, ¿no? A partir de este cortometraje, y sí, pues esperemos que pronto podamos estarlo mostrando en más lugares de México y del mundo. Ojalá esperemos sí sea. Para que... ¿Hay planes ya en particular, incluso alguna plataforma donde se pueda exhibir? Actualmente estamos como en el proceso de búsqueda en festivales, justamente. Sí, estamos justo este semestre es la primera racha, apenas se estrenó ahorita, es la primera vez que se ve en el Festival de Guadalajara. Pues ahorita nuestra tira está enfocada como en conseguir algún lugar internacional para poderlo abrir un poco, y pues en todas las oportunidades que encontremos. Perfecto. En México. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel Malvido, director, y también a Paulina Ibarra y Diego Casillas, productores de este cortometraje Silenciados. Enhorabuena por ese trabajo y que tengan un gran éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Nos vamos a una pausa y regresamos en Cosa Pública 2.0 con más información. Ya regresa Cosa Pública.